Howard Philip Lovecraft, famoso escritor de literatura terrorífica, mundialmente conocido por todo aquel que se hace llamar fan del terror. Su reputación lo precede y por mucho. Ha sido capaz de crear un universo único y rico, lleno de un montón de elementos súper originales e imaginativos que crearían un entorno narrativo gigantesco, siendo capaz de aterrorizar a cientos de miles de personas. Mucho se ha hablado de lo complicado que es adaptar las historias de Lovecraft. No en balde, la esencia misma de Lovecraft se basa en la poca información que este ofrece a la hora de describir a sus monstruos o de tratar de explicar exactamente qué son los dioses Lovecraftianos. Él no va por esos ámbitos, trata de ser lo más vago posible y trata de que el lector, haciendo uso solo de la imaginación, rellene los espacios que quedan de las descripciones de estas criaturas y qué son realmente. Hasta cierto punto eso ha sido la esencia que ha hecho que los libros de Lovecraft tengan ese toque tan único, tan especial para los lectores. Mas sin embargo, eso no quita que hayan intentado adaptar de alguna u otra forma a los dioses Lovecraftianos a un entorno visual. Pero mucha gente habla de que eso corrompe la idea general de lo que son los dioses Lovecraftianos. Se supone que estos son seres que van más allá del entendimiento humano y que no son capaces de ser comprendidos por una mentalidad humana. Si bien ese, ¿cómo decirlo?, argumento es bastante aceptable y de hecho le da un toque más místico a estos seres, eso no quita que a la hora de retratarlos, de dibujarlos o de tratar de crear una imagen de ellos, la imagen que se da de estos seres es una que logra evocar hasta cierto sentido la presencia, el poder, lo relevante de estos seres y por sobre todo lo absolutamente aterradores y terroríficos que estos son. A lo largo de la historia muchos artistas han intentado y se han esforzado en tratar de adaptar a Lovecraft en varios ámbitos, pero hay algo en lo que siempre se suele fallar y son pocos lo que logran tener, ¿cómo decirlo?, ese toque Lovecraftiano. Son pocos lo que logran atinarle al estilo de Lovecraft. Y es que la esencia misma del terror se basa en lo poco que muestras y a su vez el cómo lo cuentas. El terror es uno progresivo en los libros de Lovecraft. Es uno que corroe a la mente de los personajes que protagonizan esas historias y que los llevan al límite en muchos puntos. Y es aquí donde podemos encontrar a muy pocos que logran eso. Con un poco de búsqueda e investigación, uno puede encontrar autores que han captado la esencia de Lovecraft, lo que hace interesante a sus historias. Pero, ¿y qué hay de las propias historias de Lovecraft? Adaptar sus obras. Eso es algo completamente distinto a solo agarrar la esencia. Es agarrar tanto la esencia y la historia y combinarlas para poder crear algo digno del autor de Providence y hacerlo bien. Y es aquí donde muchos autores tienen problemas. Intentos han habido, pero muy pocos han logrado tener un resultado tan siquiera aceptable. Y es aquí donde quiero introducir a uno de los pocos que hasta cierto punto ha logrado adaptar de manera muy genial a Lovecraft. Y es nada más y nada menos que un mangaka llamado Go Tanabe. Nacido en 1975, desde Tokio, siempre tuvo problemas a la hora de escribir historias, es decir, era el más inadecuado para escribir historias, por lo que en la búsqueda de mejorar y ser un, verdadero escritor, le pide ayuda a su editor para que le ofrezca material de inspiración, por lo que su editor le da 3 autores para que estudie: Chekhov, Maxime Gorky y un antiguo escritor de horror de Providence, Estados Unidos, llamado Lovecraft, a la cual también se le añade una obra de fantasía japonesa llamada Yuga. Tras el exhaustivo estudio que Go Tanabe realizó de todas estas obras y de todos estos autores, él publicaría The Outsider, siendo una obra muy completa que adapta varias historias de estos autores. Y es a partir de aquí que veríamos cómo empieza a adaptar a Lovecraft, entre otras historias.
y lo hace de una manera bastante interesante. Ya podemos ver un poco de su estilo, su color, su dibujo, pero ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora enfoquémonos en su biografía. Lo que sí es que es aquí donde él tiene el primer contacto con adaptar a Lovecraft, y lo hace de una manera muy genial. Pero su historia sigue. Él sigue trabajando en diferentes mangas, y uno notable por ejemplo sería Mr. Nobody, el cual él radica más como dibujante que como escritor. Pero aún así hace un trabajo bastante interesante y refina su arte hasta un gran punto. No sé en qué momento Go Tanabe decidió exactamente enfocarse solo en adaptar a Lovecraft, pero está claro que la primera historia que conllevó a eso, o por lo menos que fue la primera que sería la que empezaría todo este ciclo de andar adaptando muchas historias, sería El Sabueso, historia que posteriormente veríamos en un compilado llamado El Sabueso y otras historias de H.P. Lovecraft, el cual por cierto es un manga que poseo en físico. Sería a partir de aquí que Go Tanabe tendría un enfoque único, tendría una visión, adaptar en lo mejor de lo posible todas las obras que pueda de H.P. Lovecraft a manga. Y uff, qué trabajo más duro el que se impuso. Teniendo en cuenta que el autor pudo publicar muchas historias, estas son extremadamente complejas, profundas y hasta cierto punto difíciles de adaptar, y no es un trabajo fácil. Está claro que este autor se ha tomado absolutamente en serio su trabajo y está dándolo todo para poder adaptar en 100% a las obras de la mejor forma posible. Y es así como obras como por ejemplo La llamada de Cthulhu, El color que cayó del espacio, El morador de las tinieblas, El templo, entre muchas otras más, han estado bajo la pluma de Go Tanabe y ha empezado a adaptar cada historia. Y sin duda es de admirar el gran trabajo que este hombre está haciendo, porque no cualquiera se atrevería a algo tan complicado, algo tan jodido como es adaptar a Lovecraft. Y si bien alguno pensaría que Go Tanabe no tiene un criterio propio al no hacer trabajos absolutamente suyos como otro mangaka haría, tampoco está mal que un mangaka quiera adaptar historias. De hecho, si bien es algo un poco raro en Japón, en otros lados es algo bastante normal, y es muy respetable ver que un japonés le rinde tributo a Lovecraft con sus mangas y con su obra, logrando crear adaptaciones que están a la altura. Ahora, el por qué están a la altura, pues procederé a explicar eso ahora mismo. Lo primero a destacar de Go Tanabe es su dibujo. Este es extremadamente fino y muy detallista, a su vez que se basa en ser muy realista, lo cual, a su vez, se aleja bastante de tu típico estilo de dibujo manga. Él cambia totalmente eso, no quiere dibujar personajes anime, trata de dibujar personas, y lo hace muy bien, en el sentido de que su trazo, su dibujo y el cómo usa el blanco y negro es algo muy bien realizado, teniendo diseño de personajes bastante correctos y muy bien llevados. Algo que me interesa mucho de este dibujo son los rostros de los personajes, los cuales en algunos se puede notar una cuasi paranoia absoluta en todo momento, y de verdad logra poner tensión en los rostros de los personajes y logramos ver cómo estos se deterioran o son afectados realmente por todo lo que les está ocurriendo, lo cual está muy bien ejecutado, por lo menos en el dibujo de los personajes, en cómo estos están hechos. Si bien al ser dibujos muy realistas no hay lugar a diseños de personajes tan vistosos, estos logran cumplir en su mayoría, ya que se supone que son personas normales en ámbitos más o menos normales, sufriendo de cosas horribles, por lo que no voy a pedir aquí diseños de personajes muy estrafalarios. Los escenarios en cambio son otra historia, estos están súper bien detallados, desde detallar perfectamente a Estados Unidos en 1920 o 30 hasta construir escenarios, mundos y lugares que están más allá del mundo conocido, o lugares absolutamente oscuros y terroríficos, extremadamente lúgubres y muy inquietantes. Y quiero retomar lo de crear mundos que se sientan extraños, que se sientan diferentes, y es que no sé si por su estilo de dibujo o por cómo logra construir todos estos escenarios, estas arquitecturas raras, este mundo que te recuerda a uno que está más allá de la Tierra. No sé qué tiene que lo hace tan bien, que logra capturar esa esencia alienígena, extraterrestre,
y a su vez milenaria y extraña para crear estos escenarios tan únicos. En serio, hace mucho no veía un manga que lograba crear escenarios tan estrafalarios y raros que de verdad te evocan ese sentimiento de esto es un mundo que está más allá de lo que un humano puede concebir. Y también hay que destacar a los monstruos. Las criaturas y los seres extraños que Go Tanabe reinterpreta para las historias. Estos son extraños, estrafalarios, monstruosos y hasta cierto punto fieles a la vaga o casi nula descripción que Lovecraft da a estos seres. En su mayoría, Go Tanabe se ha basado más en, crear monstruos un poco más normales, pero cuando trata de adaptar a las criaturas más famosas o a los monstruos más inenarrables, logra crear una esencia bastante extraña, ya que por lo visto Go Tanabe utiliza gráficos en 3D o algún programa de dibujo 3D o yo que sé, para crear a estas criaturas, y de alguna forma logra combinarlos. Hace algo parecido a lo que Hiroya Oku en Gantz hace, y logra darle esa sensación de textura y de forma extraña que se abstrae por completo de lo que viene siendo el dibujo convencional del manga, y logra hacer otra vez que se refuerce esa sensación extraterrestre en estos seres y que no haya ni una sola ápice de humanidad en ellos, lo cual me fascina y me parece también algo muy bien conseguido. Por lo que en el ámbito artístico este autor es espectacular. Su trazo frío y el casi no uso de, tramado, hace que este tenga un acabado extremadamente limpio. Y en obras como por ejemplo El Templo, logra hacer que el blanco y el negro exploten y se combinen de una manera genial, teniendo imágenes absolutamente geniales. Ahora, en cuanto a cómo adapta las historias Go Tanabe, si bien no soy el más grande fan de Lovecraft, sí que me he leído un buen par de ellos, como por ejemplo La sombra más allá del tiempo, La llamada de Cthulhu, entre varias otras, y por lo menos las que ha adaptado Go Tanabe me he tomado la molestia de leer. Y en cuanto a cómo las adapta, pues depende un poco de la obra, pero en general él trata de ser lo más fiel posible al libro, dentro de lo que cabe. Por ejemplo, La sombra más allá del tiempo, él es fiel totalmente, mismos personajes, mismos sucesos, mismas historias, algunos detallitos aquí y allá, pero en general trata de ser todo igual. En cambio, en obras como La llamada de Cthulhu, podemos ver que él agrega escenas o agrega sucesos y reestructura un poco mejor la historia para que haya un mayor orden narrativo, pero en general se basa casi en 100% en las escrituras de Lovecraft, lo cual está espectacular. Lo mismo en obras como En las montañas de la locura o El color que cayó del cielo, entre varios otros. Trata de ser lo más fiel posible a la estructura, a la historia, a los personajes originales, no cambiando casi nada y solo agregando dinamismo o un poco más de emoción en las historias. Ya saben, para que no sea todo puro texto, ya que Lovecraft tiene una narrativa bastante, clásica por así decirse, y los personajes hablan demasiado y casi no pasa nada, o se preguntan muchas cosas y piensan muchísimo, ya que obviamente al estar en una situación tan complicada tienen que pensar y actuar, investigar y estar mucho tiempo en bibliotecas o estudios. Esto también se ve representado en el manga. Varios de los personajes se toman su tiempo para investigar y estar horas y horas hablando con personas o investigando documentos y papeles antiguos para tratar de dar con la clave de lo que está ocurriendo realmente, ya que el misterio y la investigación son factores muy importantes en las obras de Lovecraft, y estos mangas logran incluirlo todo dentro de ellos mismos. Eso sí, estructurando un poco mejor para que no sea algo aburrido de leer. Ya saben, es un manga, tiene que tener ritmo. En cuanto a la estructura visual, la narrativa visual de Go Tanabe es normal realmente. Eso sí, hay momentos donde trata de hacer uso de la secuencia de paneles para hacer una sucesión de imágenes y movimientos y creando algo así como una narrativa más continua. Pero en general el tipo sigue todas las reglas básicas de cómo hacer un
una estructuración de paneles para un manga o un cómic, haciendo uso de grandes paneles para momentos importantes, usando doble hoja para los escenarios o lugares de estructuras arquitectónicas gigantescas, usando paneles pequeños o medios paneles para los ojos, por ejemplo, para momentos de sorpresa, y en general sigue todas las reglas normales, por lo que en ese sentido está bien, y como dije, trata de ser un poquito innovador a veces, pero en general es bastante normal, así que ahí no hay mucho que comentar. Pero aún con todo eso no quita que sea una narrativa visual bastante disfrutable y correcta. Al final, Go Tanabe logra impregnar de esa locura y ese terror que Lovecraft logra meter en sus obras dentro del manga. De verdad, uno puede llegar a sentir mucha empatía y hasta tristeza por la situación que están pasando los personajes. Es tan desesperante, tan terrorífica, tan jodida, que a veces casi no queda otra salida que caer en la propia locura. Y es algo de lo que pocos personajes se salvan. El destroce de la psique y el deterioro por completo de los protagonistas o los personajes que se ven involucrados al interactuar con estos seres más allá del entendimiento humano, sin duda hace que la locura sea factor clave en estas historias. De alguna u otra forma agarran a sus personajes y trituran su materia gris hasta cierto punto para llevarlos a la locura o a la tensión absoluta. Y de verdad, el dibujo de Go Tanabe logra expresar todo eso y logra adaptar de manera fiel y espectacular las obras de Lovecraft. En serio recomiendo mucho la lectura de esos mangas. Eso sí, solo tengo una en español que es El Sabueso y otras historias, y curiosamente es una de las que no he encontrado online. Y de manera legal, pues es cuestión de comprar los mangas y ya está. Eso sí, tienes que comprarlos de manera online y esperar a que te lleguen, o yo qué sé, porque si no va a ser muy complicado conseguirlos de verdad. Por lo que eso, gente, si de verdad les interesa el universo de Lovecraft y quieren tratar de ver cómo sería su imaginario retratado e ilustrado bajo la perspectiva de un japonés con un arte que trata de ser más allá que tu típico anime, en serio recomiendo leer los mangas de Go Tanabe, el mangaka que adaptó a Lovecraft y sobrevivió al intento.